Bienvenido a Mente Zen. ¿Qué lleva a alguien a mirar fijamente a una pared durante 9 años seguidos? ¿Conoces las películas de Kung Fu? Cada una de ellas existe gracias a un monje testarudo que se negó a moverse. Conoce al monje que se quedó mirando una pared durante 9 años, perdió las piernas y en el proceso creó el Kung Fu, llevó el budismo Zen a China y posiblemente nos dio el té. Esta es la historia de Bodhidharma, el príncipe que se convirtió en leyenda. A todo el mundo le gusta una buena historia de orígenes. Batman tuvo su cueva, el hombre araña tuvo su picadura de araña, pero Bodhidharma, el hombre al que los chinos llamarían el bárbaro de los ojos azules, tenía algo mucho más intenso. Nacido en la realeza en la antigua India, lo tenía todo: riqueza, poder, lujo a su alcance. Pero un día se alejó de todo y cruzó mares tormentosos hasta China, donde sus llamativos ojos azules y sus costumbres extranjeras le valieron ese apodo legendario. Esta decisión cambiaría no solo su vida, sino el futuro de las artes marciales y el budismo Zen para siempre. Porque este misterioso monje no solo transformó la meditación, sino que creó una tradición de monjes guerreros que inspiraría a generaciones. Esos monjes Shaolin que has visto en las películas, su historia comienza con él. Esos antiguos métodos de entrenamiento que convirtieron a los monjes en guerreros. Sus enseñanzas, esa disciplina de dominar la mente y el cuerpo. Su legado. Esto es lo que hace que esta historia sea realmente especial. Todo lo que Bodhidharma enseñó hace siglos. La ciencia moderna está empezando a demostrar que él tenía razón todo el tiempo. Comencemos. La historia del bárbaro de ojos azules comienza en un lugar que no esperarías, un palacio en el sur de la India, alrededor del año 440 DC. Nacido como el tercer hijo del rey de Palava, el joven Bodhidharma vivió una vida que la mayoría de nosotros solo puede soñar. Sirvientes a su entera disposición, la mejor educación que el dinero podía comprar, y un destino grabado en los propios muros del palacio. Según los registros antiguos, Bodhidharma era una figura imponente, más allá de sus llamativos ojos azules que parecían atravesar las ilusiones. Era alto, de piel oscura curtida por el sol indio. Su espesa barba y su intensa mirada le hacían reconocible al instante. Incluso su forma de moverse llamaba la atención. Elegante, pero poderoso, como un guerrero que ha encontrado la paz interior. Pero había algo diferente en este príncipe. Mientras sus hermanos se entrenaban en la guerra y la política, Bodhidharma pasaba horas interrogando a los maestros reales sobre el sentido de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene todo este lujo? Preguntas pesadas para un joven príncipe. Eran las mismas preguntas que otro príncipe indio se había hecho casi 1000 años antes. Ese príncipe se convirtió en el Buda y sus enseñanzas se habían extendido lentamente por Asia. Ahora estaban transformando China. Pero algo faltaba, algo que solo Bodhidharma podía proporcionar. Entonces, un día, todo cambió. Un maestro budista errante llamado Prajnatara visitó el palacio. Según cuenta la historia, en el momento en que sus ojos se encontraron, Prajnatara vio algo especial en el joven príncipe. No se trataba de otro miembro de la realeza en busca de sabiduría para presumir en las fiestas. Se trataba de alguien que realmente podría conseguirla. Las palabras del maestro al rey fueron sencillas, pero impactantes. Tu hijo no está hecho para el trono. Está destinado a algo mucho más grande. Ahora imagina decirle a un rey poderoso que su hijo debe renunciar a la vida de palacio para convertirse en monje. La mayoría de los reyes habrían echado al maestro allí mismo. Pero algo increíble sucedió. El rey aceptó. Lo que sucedió después haría que incluso los multimillonarios modernos se lo pensaran 2 veces. Bodhidharma no solo renunció a parte de su riqueza, renunció a todo. Sus títulos reales, sus preciadas posesiones, incluso su nombre de nacimiento. Y eso fue solo el comienzo. Su maestro había tenido una visión.
una visión del futuro del budismo en China. Y Bodhidharma era el único que podía hacerlo realidad. Pero primero tenía que aprender, y no solo por unas semanas o meses. Estamos hablando de años de intenso entrenamiento, meditación que rompería a la mayoría de la gente, enseñanzas que retorcerían su cerebro en nudos. Todo esto solo para prepararlo para un viaje que la mayoría de la gente pensaba que era imposible. ¿Recuerdas cuando pensabas que un vuelo de 5 horas era duro? Intenta navegar a través de 2 océanos en un barco de madera durante 3 años. Eso es exactamente lo que Bodhidharma hizo, sin GPS, sin informes meteorológicos. Solo un pequeño barco comercial luchando contra enormes olas, esquivando piratas y luchando contra tormentas que podían hacer añicos el barco. Pero los verdaderos desafíos estaban esperando en tierra. La China del siglo VI era una tierra de innumerables reinos y feroces rivalidades, pero también vivía una época dorada de exploración budista, con mercaderes y monjes que traían nuevas ideas a través de la ruta de la seda. Cuando Bodhidharma llegó por fin a China en el año 527 después de Cristo, durante la época dorada de la dinastía Liang, la noticia de los monjes extranjeros de ojos azules corrió como la pólvora. Un misterioso maestro de la India, con ojos que parecían atravesar el alma. Todos querían conocerlo, incluido el hombre más poderoso de China, el emperador Wu de Liang. No era una reunión cualquiera. El emperador Wu transformó el budismo en China, gastándose una fortuna en construir más de 500 templos, copiar los textos sagrados en oro y albergar a decenas de miles de monjes. Durante siglos después de este encuentro, sería estudiado por los estudiantes de Zen como el momento que definió su tradición. 2 titanes del budismo a punto de chocar de una manera que nadie esperaba. Ahora, el emperador Wu se había preparado a fondo. Había estudiado la filosofía budista durante décadas, apoyado innumerables monasterios y se consideraba el mayor mecenas que el budismo había conocido. Había preparado profundas preguntas filosóficas que estaba seguro impresionarían a este maestro extranjero. Su encuentro se convertiría en legendario, pero no por las razones que el emperador esperaba. ¿Cuál es la fuente de toda creación?, preguntó el emperador, confiado en su profunda pregunta. Bodhidharma se rió. ¿Qué clase de pregunta tonta es esa? Pregunta otra cosa. Toda la corte se quedó helada. Nadie se había atrevido nunca a hablarle así al emperador. Con la cara roja, pero tratando de mantener su dignidad, el emperador Wu volvió a intentarlo. Entonces dime, ¿cuál es la fuente de mi existencia? Esta vez Bodhidharma rió aún más fuerte. Es una pregunta completamente estúpida. Pregunta otra cosa. Imagina esa escena por un momento. Al hombre más poderoso de China, acostumbrado a que todos se inclinaran ante su sabiduría, le decían que sus profundas preguntas filosóficas eran estúpidas. Pero Bodhidharma no estaba tratando de ser grosero. Estaba enseñando una profunda lección. La verdadera sabiduría no se encuentra en las grandes preguntas filosóficas, sino en la experiencia directa. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó. No solo de cualquier conversación, se alejó del emperador de China. Nadie hizo eso. Nadie. Pero Bodhidharma no estaba interesado en el favor imperial o en debates filosóficos. Él tenía un destino diferente en mente. Un pequeño templo en el medio de la nada. Un lugar que pronto se convertiría en legendario gracias a lo que estaba a punto de hacer. Allí, el templo Shaolin estaba esperando. El templo que recibió a Bodhidharma no era la poderosa fortaleza que podrías imaginar, solo un tranquilo monasterio escondido en la cordillera Song. Pero lo que sucedió a continuación lo convertiría en una leyenda. Bodhidharma entró en el templo, encontró una cueva vacía frente a una pared, se sentó y no se movió durante 9 años. 9 años. Piénsalo por un segundo. La mayoría de nosotros no puede sentarse quieto durante 9 minutos.
Este tipo se sentó frente a una pared durante 9 años. ¿Pero por qué una pared? La respuesta revela todo sobre el Zen. Sin decoraciones, sin distracciones, sin escapar de tu propia mente. Solo tú y una pared en blanco, hasta que rompas todas las ilusiones. Los monjes locales pensaban que estaba loco. Lo veían sentado allí día tras día, en veranos abrasadores e inviernos helados. Algunos intentaban hablar con él, otros le dejaban comida. La mayoría se limitaba a cuchichear sobre el extraño monje de ojos azules que no se movía. Entonces, llegó la famosa noche que lo cambió todo. Se cuenta que Bodhidharma se sentía tan frustrado por quedarse dormido durante la meditación, que se cortó los párpados. Cuenta la leyenda que donde cayeron sus párpados, crecieron las primeras plantas de té, dándonos el don que ayudaría a los monjes a mantenerse despiertos durante la meditación durante los siglos venideros. ¿Es verdad? Puede que no, pero esto es lo que sabemos. Tras años sentado, sus piernas se atrofiaron. El hombre perdió literalmente el uso de sus piernas por permanecer sentado durante tanto tiempo. Eso no es una leyenda. Eso es dedicación a un nivel completamente diferente. Pero algo más estaba sucediendo durante esos 9 años. Algo que cambiaría el templo para siempre. Los monjes que lo observaban se estaban debilitando. Horas de meditación sin entrenamiento físico estaban pasando factura. ¿Y Bodhidharma? Estaba a punto de revolucionar todo lo que sabían sobre la práctica espiritual. Después de 9 años de mirar la pared, Bodhidharma finalmente se levantó y vio un problema. Los monjes eran débiles, realmente débiles. Muchos apenas podían mantenerse despiertos durante la meditación. Otros se enfermaban todo el tiempo. ¿Su solución? La creación de lo que hoy conocemos como Kung Fu Shaolin, posiblemente el arte marcial más famoso de la historia. Bodhidharma reunió a los monjes y les enseñó una serie de ejercicios que había traído de la India. Pero estos no eran ejercicios cualquiera. Estos movimientos se convertirían en la base del Kung Fu Shaolin, una mezcla perfecta de entrenamiento físico, con meditación, respiración con poder, quietud con fuerza explosiva. El primer manual de entrenamiento de Kung Fu que creó se llamaba Muscle Tendon Change Classic. Suena aburrido, ¿verdad? Pues no, no se trataba de una rutina de ejercicios cualquiera. El manual detallaba 18 movimientos precisos, cada uno diseñado para fortalecer tanto el cuerpo como la mente. Desde la postura del puente de hierro, que podía hacer que las piernas se volvieran inquebrantables, hasta el abrazo del tigre, que desarrollaba la fuerza explosiva de los brazos, pasando por el aliento del dragón, que aumentaba la energía vital. Estos ejercicios se convertirían en la base de las famosas técnicas Yi Jin Jing de Shaolin, tan poderosas que aún se practican hoy en día. Estas fueron las técnicas originales que transformarían a los pacíficos monjes en los legendarios maestros de Kung Fu Shaolin. Cada movimiento de este primer Kung Fu Shaolin tenía un propósito. Algunos imitaban animales, otros se enfocaban en construir energía interna, pero todos tenían uno para hacer el cuerpo lo suficientemente fuerte como para soportar horas de meditación profunda. Los monjes pensaron que estaba loco de nuevo. ¿Por qué iban a necesitar aprender Kung Fu los pacíficos monjes budistas? La respuesta de Bodhidharma fue que el cuerpo es el templo de la mente. Un templo débil no puede proteger nada. Al principio, el entrenamiento de Kung Fu Shaolin era brutal. Los monjes que pensaban que eran duros descubrieron músculos que nunca supieron que existían. Pero algo asombroso comenzó a suceder. Se volvieron más fuertes, más sanos, más concentrados. Su meditación mejoró. Sus mentes se agudizaron. Pronto, se corrió la voz acerca de estos maestros de Kung Fu Shaolin. Una nueva tradición había nacido, una que inspiraría innumerables estilos de artes marciales y se extendería por toda Asia. Pero Bodhidharma no había terminado todavía. Su siguiente creación sería aún más alucinante. Mientras el Kung Fu Shaolin entrenaba el cuerpo,
La mayor revolución de Bodhidharma estaba por venir. Estaba a punto de crear algo que cambiaría el budismo para siempre: Zen. Antes de Bodhidharma, el budismo en China consistía en estudiar interminables escrituras y realizar complejas ceremonias. Pero él miró todo eso y dijo algo impactante: no encontrarás la verdad en palabras o rituales, la encontrarás mirando directamente en tu propia mente. Esto era Zen, directo, simple, revolucionario. Lo enseñó a través de acciones que parecían locas en su momento, como esa famosa mirada a la pared. No era solo una meditación obstinada, era una declaración. Deja de buscar respuestas en los libros. Deja de buscar a Buda fuera de ti. Siéntate y mira quién eres realmente. Una historia captura perfectamente lo que hizo al Zen tan diferente. Un monje vino a Bodhidharma y le dijo: «Maestro, mi mente está perturbada. Por favor, ayúdame a encontrar la paz». Bodhidharma respondió: «Muéstrame tu mente y la pondré en paz». El monje dijo: «Pero cuando busco mi mente, no la encuentro». Bodhidharma sonrió: «La he puesto en paz. Eso es Zen. No te preocupes si esto te parece confuso. Profundizamos en lo que es realmente el Zen en un otro vídeo. Pero por ahora, solo sepan que el enfoque directo de Bodhidharma cambió todo. Este enfoque no se detuvo en China. Con el tiempo, influyó en las tradiciones Zen de Japón, donde dio forma a la cultura samurái y se extendió a Corea y Vietnam, convirtiéndose en una piedra angular de la espiritualidad asiática. ¿Por qué? Porque funcionó en Japón. El Zen inspiró el disciplinado estilo de vida de los samuráis, influyendo en su código de honor, conocido como Bushido. El Zen hizo hincapié en la meditación, prácticas que aún se practican ampliamente en la actualidad y en el mundo moderno. El Zen se centra en la atención plena, la simplicidad y la experiencia directa, y ha inspirado el arte, la poesía e incluso las filosofías empresariales, sobre todo en los países occidentales. Dejaba de lado toda la complicada filosofía e iba directamente al grano. ¿Quieres entender tu mente? Siéntate y mírala. Si quieres encontrar la verdad, deja de buscar y mira lo que ya está aquí. Pero justo cuando el Zen estaba echando raíces en China, algo extraño le sucedió a su fundador. Aquí es donde la historia de Bodhidharma se vuelve realmente extraña. Después de pasar casi 3 décadas creando tanto el Kung Fu Shaolin como el budismo Zen, desapareció. Literalmente desapareció. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. 3 historias legendarias describen lo que le ocurrió, y cada una es más extraña que la anterior. Según una de ellas, sus celosos rivales intentaron envenenarle 6 veces. Sobrevivió a cada intento hasta que el 6º veneno finalmente funcionó. Pero cuando sus seguidores abrieron su tumba años después, solo encontraron una cosa: una sandalia vieja. Otra historia dice que nunca murió. 3 años después de su supuesta muerte, un funcionario del gobierno viajaba por las montañas entre China y la India cuando vio algo increíble. Un viejo monje caminaba descalzo, llevando un bastón del que colgaba una única sandalia. Cuando el funcionario le preguntó quién era, el monje contestó: «Vuelvo a la India». Ese monje era exactamente igual a Bodhidharma. La tercera historia. Algunos dicen que alcanzó su iluminación final en una cueva en lo alto de las montañas, donde su cuerpo se disolvió en luz pura, dejando tras de sí solo, lo has adivinado, una única sandalia. Una sandalia, 3 historias diferentes. Es como la versión china antigua de un thriller de misterio. Aunque muchas de estas historias mezclan la historia con la leyenda, las pruebas arqueológicas confirman la presencia de Bodhidharma en el templo Shaolin a través de antiguos manuscritos y registros del templo. Los grabados en piedra de la época muestran todavía a un monje extranjero con rasgos distintivos enseñando tanto meditación como artes marciales. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué fue realmente del bárbaro de ojos azules que transformó China para siempre.
Pero quizás sea exactamente así como debe terminar la historia de un maestro zen, con un interrogante que nos haga pensar a todos. Al fin y al cabo, como diría el propio Bodhidharma, la verdadera pregunta no es ¿a dónde fue? La verdadera pregunta es ¿a dónde vas tú? ¿Cuál es el legado de este misterioso monje de ojos azules que se desvaneció en el aire? Mira a tu alrededor. Cada película de Kung Fu que has visto se remonta a sus enseñanzas en Shaolin. Todos los centros de meditación Zen del mundo siguen su enfoque directo hacia la iluminación. Incluso el té verde que estás bebiendo en este momento está vinculado a una de sus leyendas. Pero su mayor impacto no está en los libros de historia. Está sucediendo ahora mismo. Los científicos que estudian la meditación están descubriendo lo que Bodhidharma sabía hace 1500 años, que entrenar la mente es tan importante como entrenar el cuerpo. Los artistas marciales modernos siguen utilizando sus principios, combinando el movimiento físico con la concentración mental. Y su mensaje central, que la verdad no se encuentra en los libros ni en las creencias, sino en la experiencia directa. Eso es más relevante hoy que nunca. Piénsalo. Este hombre creó un arte marcial que se extendió por todo el mundo. Inició una revolución espiritual que sigue creciendo. Nos demostró que el entrenamiento físico y mental van de la mano y desapareció como una leyenda, dejándonos el misterio suficiente para seguir preguntándonos. Quizá por eso la historia de Bodhidharma nos sigue cautivando hoy en día, porque en el fondo, todos queremos creer que una persona puede cambiarlo todo, aunque para ello tenga que mirar fijamente a una pared durante 9 años. Así que pregúntate si Bodhidharma pudo transformar su mente y su cuerpo para lograr algo extraordinario. ¿Qué podrías cambiar tú en tu vida para liberar tu propio potencial? Si la historia de Bodhidharma te inspira a encontrar tu propia fuerza interior, o simplemente te hace preguntarte qué es posible, pulsa el botón de suscripción y únete a nuestro viaje a través de la sabiduría de los tiempos. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.